Profesor Frederick, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero todo bastante bien. Mi nombre es César Gamarra Mariño y a continuación voy a sustentar el examen parcial del curso, Informes Financieros y Análisis. Muy bien, primero quiero poner un breve contexto introductorio del caso de Data Security Solución Digital Stack. Esta es una empresa peruana, ¿no? Ubicada en la ciudad de Lima, Surco específicamente, especializada en brindar servicios tecnológicos corporativos empresa-empresa. ¿No? ¿Qué tipo de servicios? Respaldo en la nube, ciberresiliencia y detección de amenazas mediante inteligencia artificial. ¿A quiénes? A entidades financieras y organismos del Estado. En ese sentido, debido a su naturaleza del negocio, la empresa no mantiene inventarios, vale decir, tiene cero, ya que sus ingresos provienen exclusivamente de la prestación de servicios de tecnología. En consecuencia, sus principales activos corrientes están conformados por el efectivo disponible, las cuentas por cobrar, ¿no? Y los servicios contratados de manera anticipada. Bien, durante el año 2026, la empresa realizó una importante inversión en investigación y desarrollo, debido a un licenciamiento de servidores con el propósito de fortalecer su infraestructura tecnológica y mejorar la seguridad de sus servicios brindados, situación que impactó directamente en sus indicadores de liquidez y generación de efectivo. En ese contexto, mi análisis financiero se centra en evaluar la evolución de la liquidez de la empresa, las incidencias de los gastos pagados por anticipado en la prueba ácida y la capacidad del flujo de efectivo operativo para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Asimismo, compararé los resultados obtenidos con el promedio del sector peruano, con la finalidad de determinar si la posición financiera de Data Security continúa siendo sólida y sostenible pese a su estrategia de crecimiento en innovación tecnológica. Muy bien, dicho esto, respondiendo a la primera pregunta que está relacionada con el análisis de la tendencia de liquidez. ¿Por qué la liquidez general disminuyó progresivamente, ¿no? De 1,65 en el 2024 hasta llegar a 1,50 en el 2026. Primero tenemos que partir de la fórmula de la liquidez general, ¿no? El current ratio es el activo corriente sobre el pasivo corriente. En ese sentido, tenemos las cifras, según el dato del caso, que nos indica que el activo corriente para el 2026 fue 540.000 soles, mientras que el pasivo corriente fue 360.000, por lo cual le da una liquidez general a la empresa de 1 sol con 50 centavos. ¿Qué significa esto? Que por cada sol de deuda de corto plazo, Data Security dispone de 1,50 sol en activos corrientes para responder a sus obligaciones, vale decir, pago a sus acreedores, proveedores, personal, entre otras obligaciones del día a día. Ahora, ¿por qué disminuyó? Muy buena pregunta. La reducción de la liquidez se debe a que durante el año 2026, como lo dije en el contexto, la empresa realizó una importante inversión en ID, investigación y desarrollo, licenciamiento de servidores específicamente para fortalecer su sistema de seguridad y ampliar su capacidad tecnológica para poder satisfacer el nivel de servicio a sus clientes. Estas inversiones consumen recursos financieros significativos, obviamente, y reducen una considerable parte de la liquidez disponible de corto plazo para la empresa, siendo de que la empresa mantiene una elevada proporción de sus activos corrientes en cuentas por cobrar, que vamos a ver más adelante. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, dentro de este análisis de tendencia y liquidez, hay una segunda pregunta, ¿no? Si debe considerarse una situación alarmante para la empresa. Yo particularmente considero que no. Si bien es cierto, hay algunas tendencias descendentes, como lo vemos aquí en el 2024 1,65, en el 2025 1,58 y ahora en el 2026 1,50, la liquidez de la empresa, la liquidez general, sigue siendo superior al promedio del mercado peruano, 1,40. Esto significa que la empresa conserva una adecuada capacidad para atender sus obligaciones de corto plazo, y aunque la disminución responde a una estrategia de inversión y crecimiento, más no a un tema de insolvencia. Eso hay que tenerlo y dejarlo bastante claro. Muy bien, analizando y respondiendo a la pregunta número 2 relacionada con el impacto de los gastos pagados por anticipado. Aquí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué los servicios contratados por anticipado no se consideran activos de liquidez inmediata para evaluar las deudas de corto plazo? Muy bien. La empresa, básicamente, ¿no? Los servicios y otros contratados por los anticipados
que tiene corresponden, como le habíamos dicho ya de manera reiterativa, a licencias de software y servidores. Esto por un valor de 40.000 soles. Estos pagos representan un derecho a recibir servicios en el futuro, pero no pueden convertirse de inmediato en efectivo, ¿no? En liquidez inmediata para cancelar deudas. Siendo que desde la perspectiva contable, estos pagos ya fueron pagados, ya generaron un asiento contable. Sin embargo, aún no ha ingresado a caja. No generan entrada inmediata de dinero, como lo acabo de mencionar, y no consumirán, o se consumirán, mejor dicho, gradualmente como gastos durante la vigencia del contrato. Por esta razón, al calcular la prueba ácida, estos activos se excluyen del numerador, como lo acabo de realizar aquí en esta presentación, ya que busca medir únicamente los recursos con mayor capacidad en convertirse en efectivo en un corto plazo. En ese sentido, en la prueba ácida, resté del activo corriente los 40.000 soles, que son los servicios contratados de manera anticipada, y lo dividí entre el pasivo corriente, dando como resultado 1,39. Muy bien. La pregunta número 3 que está relacionada con la evaluación de la calidad del flujo operativo. ¿Por qué el Operating Cash Flow Ratio el año 2026 es 0,50 y está por debajo del promedio del sector, que es 0,55? Interesante, interesante. Bien, tenemos que partir por la premisa de que el ratio de flujo de caja operativo mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones corrientes utilizando únicamente efectivo generado por sus operaciones, como lo podemos ver acá. El ratio de flujo operativo, ¿no? Menos el pasivo corriente nos da 0,50. Este resultado que nos indica que el flujo de efectivo generado por las operaciones cubre hasta un 50% del pasivo corriente de la empresa, porcentaje obviamente inferior al promedio del sector peruano, como lo habíamos señalado de manera anticipada. ¿Qué relación tiene este indicador con la alta concentración de recursos en cuentas por cobrar comerciales? Bueno, es un monto bastante considerable, 350.000 soles. En ese sentido, yo creo que Data Security tiene por cobrar ese monto elevado porque una parte importante de las ventas ya fue reconocida como ingreso. Sin embargo, ese dinero aún no ha sido cobrado. En consecuencia, el efectivo disponible generado por las operaciones es mucho menor, debido a que la empresa vende, pero tarda más en convertir esas ventas en efectivo, lo que reduce el flujo operativo y afecta este indicador. Yo considero que debería tomar algunas acciones correctivas para poder tener mayor liquidez de corto plazo. Por ejemplo, fortalecer sus políticas de cobranzas a sus proveedores. De alguna manera tratar de incentivar y motivar el cobro de esas facturas, ¿no? Que están por vencer o de repente ya están vencidas. Reducir el plazo de créditos en la medida de lo posible, ¿no? Hacer un análisis de la cartera de proveedores, segmentarla y ver qué proveedores o a qué proveedores se le puede tratar de reducir de una manera consensuada, revisada y coordinada, obviamente, con el proveedor, ¿no? En este caso con el cliente. De repente, si tiene créditos a 60 o 90 días, tratar de negociar a un crédito menor, de repente a 45 días o 30 días. Otra acción que debería tomar es monitorear permanentemente la antigüedad de esas cuentas por cobrar. En este caso, el jefe de créditos y cobranza debe estar siempre atento a el antiguamiento de estas cuentas para que no se vaya a generar una bolsa muy grande de cuentas por cobrar y que tengan grandes periodos ya vencidos y mejorar la conversión de ventas en efectivo. Yo considero que estas acciones aumentaría el flujo operativo y mejoraría el operating cash flow ratio. Ahora, estuve revisando la biblioteca de Harrison y específicamente algunos artículos de Harvard Business Review y me llamó mucho la atención el de Casey y Barsack. En las páginas 61 a la 66, los autores explican que la utilidad contable por sí sola no refleja completamente la salud financiera de una empresa, siendo que una organización puede presentar utilidades positivas y aún así enfrentar dificultades para convertir o cumplir sus obligaciones si no genera suficiente efectivo mediante sus operaciones. El artículo también sostiene que el pago de efectivo operativo constituye uno de los mejores indicadores para evaluar la liquidez real, la capacidad de pago y la sostenibilidad financiera
de una empresa. El sustento para el caso de data security o relacionado podría ser que esta fuente respalda que el Operating Cash Flow Ratio de 0,50 es un indicador clave para evaluar la capacidad de data security. En este caso, atender sus pasivos corrientes con el efectivo generado por sus operaciones. Aunque la empresa mantiene una buena liquidez contable, ya habíamos visto que el current ratio es de 1,50, el flujo operativo inferior al promedio del sector peruano evidencia que parte importante de sus recursos aún permanecen inmovilizados por las cuentas por cobrar que tiene la empresa. Otro artículo que también recogí de Harvard Business Review, en este caso de Stancil, el autor en 1997 destaca que las empresas pagan sus obligaciones con efectivo, no con utilidades. Qué importante, ¿no? Señala que una gestión financiera eficiente requiere analizar la capacidad de transformar las ventas en entradas reales de efectivo, ya que un crecimiento de ingresos no siempre implica una mejora en la liquidez inmediata que debe tener un negocio. Mi comentario para Data Security relacionado con lo que sostiene Stancil, ¿no? Explica por qué una empresa como Data Security puede registrar ingresos por servicios prestados y al mismo tiempo presentar un Operating Cash Flow Ratio inferior al promedio sectorial. En ese sentido, la elevada concentración en cuentas por cobrar, ya lo tenemos claro que son 350.000 soles, significa que una parte importante de las ventas aún no se han convertido en efectivo, limitando la capacidad inmediata de pago de la empresa. Y finalmente recogí una fuente de Toth, Dirtinat y Langar de 1996 relacionada con los flujos operativos, una necesidad creciente de información separada, que hubo una publicación en el Semanario de Contabilidad, Auditoría y Finanzas de este artículo. Este estudio presenta evidencias empíricas de que el flujo efectivo de las operaciones aporta información diferente y más útil que otros indicadores tradicionales, como la utilidad neta o el capital de trabajo, por ejemplo. Los autores concluyen que el reporte separado del flujo de efectivo operativo mejora la evaluación de la liquidez, la solvencia y la capacidad futura de generar efectivo. Una vez más, poniéndolo o llevándolo a la práctica en el caso de Data Security, ¿no? Ellos deben generar estrategias para convertir esas cuentas por cobrar en liquidez. De repente, no inmediata, pero al menor plazo posible, tratando de conversar con sus clientes y reducir sus tiempos de cobranzas. Muy bien, ya para concluir el caso, tengo tres conclusiones. En el caso de Data Security, mantiene una adecuada solvencia de corto plazo, siendo su liquidez general disminuyó de 1,65 en el 2024 a 1,50 para el presente año. Sin embargo, continúa por encima del promedio del sector peruano, que es 1,40. Esto demuestra que la empresa conserva capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones, pero que la reducción responde principalmente a su estrategia de inversión, como lo habíamos señalado en el contexto, ya que ha invertido en tecnología. ¿Ok? Dos, la prueba ácida refleja de manera más realista la liquidez inmediata de la empresa. Claro, porque excluye los servicios y otros contratados por anticipado, que para el caso son 40.000 soles. Estos activos representan beneficios futuros derivados de licencias y servidores previamente pagados, por lo que no pueden convertirse de manera inmediata en efectivo para atender obligaciones de corto plazo. Por lo cual, el indicador disminuye a 1,39, mostrando únicamente los recursos verdaderamente líquidos disponibles de la empresa. Finalmente, el Operating Cash Flow Ratio de 0,50 evidencia oportunidad de mejora, sí. ¿En qué aspecto? En la generación de efectivo operativo, ya que ubica ligeramente por debajo del promedio sectorial a la empresa Data Security, ¿no? Sabiendo que el promedio es 0,55. Esta situación está estrechamente relacionada con la elevada concentración de recursos de cuentas por cobrar, que ya lo habíamos dicho. Son 350.000, es un monto bastante significativo, lo que retrasa la conversión de las ventas en efectivo y limita la capacidad inmediata de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes únicamente con el flujo generado por sus operaciones diarias. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, profesor Frederick, y hasta una próxima oportunidad.